Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Martes, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, háblame el martes. Señores, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Hablamos el Martes. Nos alegra estar con ustedes nuevamente. Y hoy tenemos un episodio fuerte e interesantísimo que nos emociona mucho. Para hablar de este tema, invitamos hoy al movimiento Con Mis Derechos No Te Metas. Con nosotras están hoy aquí Daniela Dos Santos y Yosara Olivo, que son psicólogas clínicas, igual que nosotras, colegas, quienes tienen una concentración en neurocognición y psicofisiología también igual que nosotras. Yes. Y que son cofundadoras del movimiento, como dije anteriormente, Con Mis Derechos No Te Metas, el cual lucha por la igualdad y equidad de género con un enfoque de educación y salud. Bienvenidas, Yosara y Daniela. Hola. Hola. Oye, me diciendo hola como que yo soy invitada. Sí, Gracias. sí me iba. Bueno, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por estar aquí hoy con nosotras. Para empezar, nos gustaría que nos digan sus pronombres. Yosara, ¿cómo te gustaría que nos refiramos a ti? Ella, Ella, está bien. Ella, y Daniela. ella, si tú quieres, pero ella. Ok. El episodio de hoy, como lo dice su título, vamos a hablar de género y cómo impacta la salud mental. Sabemos que el sexo y el género son importantes al momento de determinar la salud de las personas y lo que buscamos como psicólogas es abordar los determinantes de la salud mental e irnos más allá de lo que es la enfermedad y su tratamiento. Como algunos ya sabemos, el género es un determinante crítico e influencia la posición económica de las personas, los roles que desempeña en la sociedad, el acceso a los recursos, cómo la sociedad trata a las personas. Y el que está en que se va mucho más allá de nuestras diferencias biológicas y la inequidad de género lleva a las mujeres y a las niñas en específico a riesgos en su salud. Y justo lo que queremos hacer hoy es hablar de cómo las normas de género y la construcción social del género y las relaciones de poder entre hombre y mujer empeoran, vamos a decir, nuestra salud mental. Ok, entonces para empezar con alguna de esas variables y determinantes que estaba diciendo Ana que afectan nuestra salud mental según nuestro género. En primer lugar, nosotras queremos hablar acerca de los roles de género tradicionales. Sabemos que incluso desde antes de nacer, muchas veces la sociedad ya tiene predeterminado lo que se supone que tenemos que hacer, cómo se supone que nos tenemos que ver, qué cosas nos tienen que gustar, cómo nos tenemos que vestir, cómo no nos tenemos que vestir, a qué profesiones vamos a tener acceso, a qué servicios vamos a tener acceso, a cuáles no. Por lo tanto, visto desde este lente más general, puede sonar un poco ambiguo. Sin embargo, cuando nos vamos a los aspectos mucho más específicos de los roles de género, es evidente e indudable que tienen un impacto directo en la salud mental de las personas. ¿Ustedes quisieran hablar un poquito acerca de eso, de cómo incluso pueden definir qué son roles de género y cómo estos impactan la salud mental o cómo impactan la calidad de vida o la vida de las personas? Bueno, yo diría que roles de género son básicamente como las expectativas que la sociedad impone sobre un género u otro y que básicamente determinan los comportamientos, las funciones, las actividades o los atributos que esa persona va a desempeñar en su vida, en esa sociedad. Ujú. Usualmente en la mayoría de sociedades, principalmente las que han sido colonizadas y afectadas por la religión judeocristiana, los roles de género son binarios. Pero también hay otras sociedades en las que no son binarios, usualmente son sociedades más recluidas, alejadas de lo moderno, por ejemplo, lo que se considera moderno, ¿verdad? Y yo creo que contrastar cómo se vive, por ejemplo, el género en nuestras sociedades con alguna de esas sociedades es una forma de ver cómo afecta la salud mental.
porque en la sociedad donde hay roles de género más flexibles, las relaciones de género son más igualitarias y son mejores, o sea, las relaciones son menos violentas, ahí hay mayor igualdad, mayor equidad, mayor respeto, porque todo el mundo entiende que esos roles no tienen necesidad de ser rígidos ni de determinar el valor de la persona. Es interesante que tú menciones lo de las diferentes sociedades porque eso nos deja saber y nos evidencia que el género es una construcción social, Ujú. porque no es lo mismo en todos lados en el mundo. Y eso ya nos dice que nosotros lo creamos y así mismo podemos también modificarlo. Sí, también me parece muy importante por esa misma vía de introducir quizá cómo es el género en otras sociedades. Me gustó mucho que destacaste el hecho de que obviamente hay otras sociedades que no son binarias, donde no hay solo dos géneros, que eso es un tema que muchas veces se deja fuera, pero que es otro factor también que intersecciona. Justo antes de nosotras venir para acá, estábamos hablando sobre eso y yo Sara me estaba comentando sobre una investigación que ella leyó que, digamos, presentaba los distintos géneros que existían en parte, o sea, en Oceanía, en la India, como En Antártida, en México, en el Amazonas, pero incluso, o sea, aquí mismo, o sea, nuestra cultura yeri, taína, arahuaca, pues no era binaria, o sea, el género no se le asignaba género a los niños. A los 13 años, yo creo, entre los 11 y 13 años, los niños decidían si ellos querían asumir el rol que ellos querían asumir y ya. Incluso no se le daba nombre a los niños. Si era crianza compartida, eran los niños del pueblo, o sea, los niños eran de todos y se Wow. criaban en conjunto, no tenían nombre hasta que alcanzaban esa edad, donde ellos se le ponían un nombre y decidían lo que ellos querían hacer. ¿Y el nombre se lo ponen ellos mismos? No, se lo ponían, yo creo que se hacía una ceremonia, se hace una ceremonia y un maestro o sea, designaba un nombre. Wow. Qué interesante. O sea que sí, definitivamente lo que es el género binario fue una imposición que vino con la colonización. Sí. Sí, y de hecho hay muchísimo material también en cómo muchas veces se dejaba fuera o incluso yo diría que se sigue dejando fuera mujeres racializadas o mujeres negras del mismo constructo de mujer. Está todo el discurso de ¿acaso no soy yo una mujer? De Sojourner Truth. Por ese mismo hecho, porque visto desde este punto de vista, para tú tener un género, y obviamente ese no es el caso de las otras comunidades que estábamos hablando ahora, pero visto desde un punto eurocéntrico y centrado en lo blanco, para tú entrar en ese sistema binario de género, tú primero tienes que ser un agente. Entonces, como las personas negras ni siquiera eran vistas como personas, sino como salvajes, ni siquiera se tomaban la molestia de si hombre, eran mujer hembras, o lo que sea. no eran mujeres. Exactamente. El género ni se les aplicaba. Exacto. Ya yo vi que estamos fundiendo pilas. Yo dije, Este episodio va a durar, va a durar 7 horas. 3 horas. Ok, entonces, vamos a hablar específicamente, para aterrizarlo un poco, cuáles son esos roles de género que afectan desproporcionalmente. Emma, yo diría, vamos a hablar de hombre-mujer binariamente. ¿Cómo afecta? Porque no solamente afecta a lo que es el constructo femenino, sino también al constructo masculino, lo que son los roles de género. Entonces, que antes de eso, espérate, antes de que entremos en esa parte, ya simplemente esa imposición de que es algo binario, ya eso tiene un impacto en la salud mental. O sea, yo obligado tengo que ser una de esas dos cosas, y no es solamente que tengo que ser una de esas dos cosas, sino que ya alguien más decidió por mí cuál de esas dos cosas yo tengo que ser. Ajá. Y esas dos cosas son opuestas y mutuamente excluyentes. Se complementan, entre comillas. Exacto. Lo que impacta a personas que tienen un género diverso, identidad de género diferente, que se sale de lo binario o que no encajaría en este sistema, que es un sistema específico. Y que aunque se considere, por ejemplo, una niña que se considere niña, o sea, es demasiado rígido al final. O sea, aunque yo me considere niña, yo no tengo que seguir específicamente, o sea, tal y que al pie de la letra, los roles de género. Es que es imposible. Exacto. Es muy Incluso difícil. hay varios estudios que hablan sobre cuándo los niños empiezan a diferenciar bien el género y a atribuir ciertas características a su género, al género opuesto. Y como alrededor, yo creo, entre 6 y 8 años,
que entonces, o sea, por ejemplo, las niñas empiezan a relacionar a los niños con inteligencia y a ellas con amabilidad, por ejemplo. Ujú. Mm. Una compañera de nosotros hizo su tesis de este tema y los resultados arrojaron exactamente eso, Sí, que en primero de primaria, ya la mayoría de las niñas, cuando se hablaba, se le enseñaban, por ejemplo, imágenes de hembras y varones, y siempre ambos, o sea, los niños y las niñas asociaban a las hembras con lo más amable y a los varones con lo más inteligente. Y eso desde primero de primaria. en primero ellos hicieron y se vio igual y después cuando crecieron, que fue se vio la diferencia. Entonces, ¿por qué al principio no? Y después ellos ven esa diferencia tan marcada. Ujú. Y ya eso de por sí tiene un efecto en la salud mental de esos niños, porque ellos están viéndose a sí mismos como que es algo que ellos no son. Ujú. Cuando las dos son características que cualquier niño puede ser y que, o sea, Ujú. son súper positivas. Que también eso es parte como de que muchas veces uno ve lo masculino como la negación de todo lo femenino. O sea, Ujú. si eso es ser femenino, entonces para yo ser masculino, yo no puedo tener ningún tipo de característica o comportamiento que sea relacionado a lo femenino, porque eso no es lo que yo tengo que ser. Entonces, si uno se ve en eso de pensar las repercusiones que eso tiene a nivel psicológico y emocional de un Ujú. niño, o sea, que Eh, uno espera. eh, Y ese definitivamente es uno de los problemas más grandes de lo que es la masculinidad hegemónica. O sea, como uno, si lo que significa ser hombre, digamos, excluye mucho de la parte emocional de un ser humano, ¿cómo tú puedes realmente? Tener salud mental, o sea, llegar a tener salud mental Exacto. sin tocar tus emociones. Totalmente, o imposible. sea, definitivamente. Y es que definitivamente ni siquiera las personas asignadas mujeres al nacer y que cumplen con los roles, ni siquiera estas personas cumplen totalmente todas las expectativas de género con respecto a ser mujer. Es que es imposible. Es que es muy Bueno, no difícil. imposible, pero Es prácticamente imposible, yo digo. es como que tú le escribas a una persona una lista de cosas que tienes que ir tachando, pero es como que, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué? A mí no me gusta eso, ¿por qué? ¿Y cómo te persigue eso hacia tu adultez? Porque yo tengo Ujú. amigos, varones, que al día de hoy me dicen que sienten vergüenza y sienten como que no encajan o no hacen lo que se espera de ellos porque tienen características femeninas, porque son amables, porque son sensibles, porque son cuidadores, y eso depende el círculo donde se muevan, se sienten avergonzados porque entienden que debieron seguir los pasos de sus padres o los pasos de los hombres de su vida y se parecen más a una mujer. Claro, porque todo el punto es que la sociedad va a cuestionar constantemente tu masculinidad en base a eso, a si tú estás incluyendo o no cosas que son estereotípicamente femeninas. Para dar algunos ejemplos dentro de lo que son los roles de género y no irnos específicamente, porque hay muchísimos ejemplos que se pudieran dar, pero como englobarlos dentro de rasgos de personalidad, o sea, cómo se supone que yo tengo que formar mi personalidad si soy mujer o si soy hombre, o labores domésticas, Ujú. ocupaciones, Ujú. hasta el mismo aspecto físico, como, digamos, la sociedad espera que yo me vea Ujú. si soy Ujú. mujer. Claro, o sea, cómo la apariencia se hace una parte fundamental de nuestra Ujú. identidad y de lo que somos en la sociedad, que definitivamente afecta nuestra salud mental porque sufrimos, los hombres lo sufren, pero desproporcionalmente las mujeres sufren más trastornos de la conducta alimentaria y también el rol de servicio y de cuidadora que me hace dejarme a mí misma atrás para yo poner los planes de las personas primero que los míos y yo me olvido de mí misma. Claro, y todas Sí, esas expectativas y cosas que se esperan de ti, está de más decir que son irreales, en el sentido de que no importa si tú eres la persona más cuidadora de las cuidadoras, no va a ser suficiente como quiera. Ujú. No importa si tú tienes todas las características físicas, incluso, que dice que tú tienes que tener, tampoco, nunca va a ser suficiente. Tú nunca te vas a ver perfectamente como dice el estereotipo, como dice ese rol de género que tú tienes que ser. Pero eso hace una escala, yo diría. Y las diferentes personas que se supone que tienen que estar en esta categoría de mujer se valoran en tanto a qué tan cerca o qué tan lejos están de esa expectativa. Hace sentido.
esa, o sea, qué tan cerca o qué tan lejos tú estás va a determinar cómo las personas te tratan y por Ujú. ende va a determinar mucho, o sea, en tu salud mental, por ejemplo. Depende de Ujú, también tus herramientas, tu nivel socioeconómico, muchísimas cosas. ujú. Sí, sí. Y recientemente yo estaba participando en una charla sobre la pandemia, ¿verdad? Y una de las cosas que más las personas estaban preguntando, que necesitaban ayuda y comentando, es cómo los roles dentro del hogar están súper complicados, porque por ejemplo, las madres dicen que ahora están los niños, entonces ya tienen que limpiar, tienen que educar a los niños y tienen que trabajar. El concepto de corresponsabilidad es algo que hay que trabajar Muy así importante. muchísimo. Y Y eso también es complicado el tema de la lucha, de cómo la lucha logró que la mujer pasara de doméstica al mundo laboral, se insertara al mundo laboral. pero Y lo no, que hizo lo, fue que en vez de pasar de lo doméstico al mundo laboral, lo que hizo fue sumar las dos cosas. Ok, tú quieres mundo sí, laboral, pero también puedes dejar lo doméstico atrás. Y la suma de sobrecargar. estrés, exactamente, lo que hizo fue Eso, sobrecargar a la eso es algo, mujer. Y que al final no solamente son esas tareas, porque hay muchísimas cosas invisibles. Además de que ya Ujú, el trabajo doméstico de por sí no es remunerado y es como ujú. casi invisible, hay otras cosas como por ejemplo citas de médico, actividades de los niños extracurriculares, muchísimas cosas que tienen que ver con horario de organización que no se ven, que no son tangibles y que Ujú. usualmente también ellas asumen la responsabilidad de ese tipo de cosas. Sí, sí, totalmente. Y en los casos que sí puede o que sí tiene los recursos para insertarse en el mundo laboral es porque hay otra mujer que no tiene los privilegios que ella tiene, que se está quedando en la casa haciendo las labores domésticas que ella no está haciendo porque está trabajando. Exacto. se Que también es desplaza. otro tema aquí, por ejemplo, el trabajo doméstico, o sea, no en todos los casos, pero en muchos casos es básicamente esclavitud moderna. Ujú. Otro punto importante con respecto a la salud mental y el género es la prevalencia de trastornos mentales entre mujeres y hombres. Sabemos, estamos hablando de manera binaria. Y sabemos que muchas de las consecuencias de salud mental son causadas por los roles de género tradicionales. Vamos a hablar de eso ahora. Como ya mencionamos, los trastornos de la conducta alimentaria, los hombres lo viven, pero 10 mujeres por cada un hombre tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Por cada hombre con depresión, hay 2 mujeres con depresión. Y con respecto a métodos de afrontamiento también, pasa al revés. Por cada mujer, una mujer que abusa de sustancias, hay 3 hombres que abusan de sustancias. Y lo mismo con el suicidio. Hay 3 hombres que se suicidan por cada mujer que se suicida. También es posible que a las mujeres las diagnostiquen más y estén más registradas con Ujú. trastornos mentales porque buscan más ayuda, Ujú. pero también puede ser por la presión de lo que es el sexismo sobre la mujer. Entonces, vamos, ¿qué Y no, ustedes y piensan? que como sea, hay una diferencia muy grande en los números. O sea, al final, aunque los hombres buscaran más ayuda, yo creo que se notaría la diferencia. Y por ejemplo, en algo que tú dijiste, por ejemplo, en cuanto a consumo de sustancias, es algo está sumamente ligado a los roles de género porque es algo que se ve como que eso es de hombre, mientras más tú bebes, mientras más chiquito tú empiezas y mientras más tú bebes y mientras más tú aguantas bebiendo, mejor. Y por Ujú, ejemplo, en el ujú, caso de los suicidios, yo he leído bastante de eso. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, son similares los números de intentos de suicidio, pero no los que se llegan a ejecutar porque ujú, usualmente las mujeres utilizan métodos que no son tan letales. Ujú. Los hombres tienden a, por ejemplo, usar pistola o en accidentes de auto, mientras que las mujeres usualmente lo que hacen es pastillas, por ejemplo, autolesión. autolesión, ajá. Entonces, hay una ventana mayor para salvarle la vida. Y los hombres utilizan métodos que usualmente producen una tasa de mortalidad más alta. Ujú. Hay otra cosa interesante también, y es que hay una prevalencia de trastornos mentales que pasan solo en mujeres o en quienes son asignadas mujeres al nacer. Y es que estamos expuestas a cosas únicas, tanto personas asignadas mujeres al nacer como hombres trans también, que nacen con la misma biología de una persona asignada mujer al nacer. Y estamos expuestas a cosas únicas que personas asignadas hombres al nacer no tienen. Por ejemplo, trastornos premenstruales, problemas hormonales y de ánimo por el ciclo menstrual, trastornos psiquiátricos perinatales, el impacto de estresores como el embarazo, el parto, que son estresores en sí, trastornos mentales posparto, depresión posparto, psicosis posparto, personas que ya tienen un historial de trastornos mentales que el estresor tanto de embarazo y parto y posparto detonan en la persona.
el impacto de la menopausia también. Todas esas cosas que una persona asignada hombre al nacer no tiene. Y hay una prevalencia de trastornos mentales que también tenemos, que son sociales y no biológicos, y que también tienen quienes son mujeres trans, porque son variables sociales como exposición a violencia basada en género, desigualdad social, poco ingreso, un estatus social subordinado, acoso callejero, acoso en el trabajo y una serie de cosas más que son específicas de nosotros. Cuando hablamos de la parte emocional y hormonal, queremos dejar claro que esto no es para que usen este material para decir, ah, no, estás hormonal, estás no sé qué, estás Ay, ovulando. sí. Eso no es lo que queremos decir. Gracias. Ya, pueden seguir con su programación habitual. Pasando de un tema feliz al otro, Notas el sarcasmo. sí, nótese el sarcasmo. Vamos a discutir brevemente la situación de matrimonio infantil, que es algo que no podemos dejar por fuera en un episodio en el que estamos hablando de género. Sabemos que, obviamente, desde el punto de vista del podcast y la parte de justicia social y salud mental, la lucha en contra del matrimonio infantil es indudablemente también una lucha por la salud mental de esas personas Sí. y de esas niñas, porque afecta desproporcionadamente a nivel mundial a niñas. Para nosotros está muy claro realmente, o sea, a veces a mí se me hace difícil incluso, o sea, crear el lenguaje y el vocabulario alrededor de cómo explicar por qué casar a una niña afecta su salud mental, porque para mí eso está Obvio. Obvio, sí. como obviamente, pero también entiendo que las circunstancias de cada quien son diferentes y puede haber gente que simplemente no lo entiende o que no lo ve de esa forma o que está priorizando otras cosas, Exacto. pero nuestra postura está muy clara y queremos hablar con ustedes un poco al respecto, o sea que sabemos que ahora mismo en República Dominicana también hay como todo un auge con esto, es algo que tiene años y años y más años sucediendo y ahora por fin es un tema constante de conversación y de discusión. ¿Qué ustedes opinan? ¿A dónde ustedes creen que se está dirigiendo? ¿Vamos a llegar a donde queremos llegar? ¿O cómo se está viendo más o menos la situación? Y quizás si ustedes sí tienen el lenguaje y el vocabulario para explicar por qué es tan importante hablar de esto y seguir hablando de esto, denle para allá. Tengo entendido que se aprobó Sí. en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, ¿verdad? Exacto. Se votó en la Cámara de Diputados y luego de, digamos, bueno, vamos a decir luego de varios intentos, pero finalmente se logró llegar a una decisión unánime de subir la edad mínima de matrimonio a los 18 años. Obviamente, ahora falta que vote el Senado para que, digamos, esto se lleve a cabo. O sea que todavía estamos en proceso, pero definitivamente yo creo que nunca antes, obviamente, habíamos estado tan cerca de poder lograr, digamos, iniciar, por lo menos desde un punto de vista legal, a erradicar el matrimonio infantil, porque obviamente, aunque se firme y se diga que no se puede a los 18, ¿cuántas niñas ya están en uniones tempranas? ¿Cuántas niñas ya están casadas? Y ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer o cómo podemos, digamos, cambiar esa realidad? Y yo creo que algo que tú dijiste muy importante sobre que ese tema ahora mismo está en auge y debe mantenerse así, que es súper importante porque ahí está el problema. O sea, quienes están en el Senado y en el Congreso, en las dos cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, al final son políticos y ellos quieren ser reelegidos. Y ellos saben que lo que se está hablando, ¿verdad?, en el pueblo, lo que se esté condenando, es algo que ellos, que si pueden cambiar, eso le va a favorecer a ellos. No sé, ahora mismo, incluso hace 2 semanas, cuando se votó por primera vez en la Comisión de Justicia, antes de que fuera la Cámara de Diputados, hubo 5 ausencias, hubo 5 a favor y hubo 5 en contra. Y no fue hasta que se armó en las redes sociales el escándalo de que eso había ocurrido, que se logró que se votara a favor del proyecto de ley nuevo. Yo creo que la gente se está dando cuenta del poder que tiene hacer ese ruido, hacer esa presión. Y eso hay que mantenerlo, porque si no se mantiene, al final eso se va a quedar en la nube de nuevo, como ha pasado todos estos años. Claro, es hacerlo buen negocio para las políticas, para que ellos hagan lo que tienen que hacer, que es irónico, pero es la realidad. Una pregunta, si se aprueba, ¿eso anula los matrimonios ya existentes?
Buena pregunta. Yo Puede creo ser que eso. no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, porque es que yo creo que, no estoy segura, pero yo creo que la Constitución, o sea, una ley que en algún momento fue algo que fue legal, o sea, pones una fecha a partir de la cual entra en vigencia. Lo que pasó antes de eso, tú no lo puedes condenar, porque si Ya, en ese momento no es era retro. legal, Ok, esa persona estaba cometiendo un crimen en ese momento. ok. Sí, pero Y mira lo que pasó con los dominicanos de ascendencia haitiana. Igual Eso fue un disparate que ellos hicieron una marulla y para lograr eso. Eso se es que, supone que no claro, se puede. es a conveniencia. eso es algo que deberíamos darle seguimiento y ver también de qué forma nosotros como pueblo podemos alzar la voz para que se le dé seguimiento, porque ya no sabría decirte la cantidad, pero definitivamente tenemos una gran parte de nuestras niñas que están casadas. Y al O sea, final yo creo que aunque no se pueda procesar legalmente por estar casado con ella, por violación, por ejemplo, sí, ujú. por seducción de menores, sí. Entonces, eso, yo creo que por ahí se puede hacer algo. Y en ese mismo dar seguimiento, también ver el hecho de que el matrimonio formal no sea legal no quiere decir que no va a haber convivencia, o sea, que no va a seguir pasando lo de la convivencia, incluso con el consentimiento de las familias, que es algo que pasa mucho, aunque el matrimonio no esté Ujú. formalizado Sí. o sea legal. O sea que sí, eso es algo que hay que definitivamente mantener en la discusión y no dejar, o sea, no dejarlo ir, no dejarlo ir. Claro, y al final del día es un tema que también va muy relacionado a lo que estábamos hablando previamente de los roles de género, porque ¿por qué hay tanta niña que la mayoría o una gran parte realmente se casa con consentimiento de su familia? O sea, la Ujú, misma familia busca a una pareja, a una persona que tenga más edad, que tenga una mejor posición económica, que pueda darle cualquier ayuda a la familia, ujú. mientras que le mandan a la hija a la casa para limpiarle, lavarle, cocinarle y tal vez parirle par de hijas. O Ujú, sea, tan feo que se escuche, pero lamentablemente esa es la realidad que se es así. vive. Ujú, Claro, es como se ve, es un intercambio, es como, Exacto. Como si fueran eh, bienes, ujú. claro, y es servicio. que no podemos hablar de esto también sin hablar del factor socioeconómico, obviamente, porque Claro. Ujú, no son las familias de grandes apellidos con mucho dinero y blancas, etcétera, de República Dominicana que están casando a las niñas, obviamente. O sea que hay que verlo también desde la óptica de lo socioeconómico. No se puede ver simplemente, ay, es muy complejo, Sí, pero no se puede ver definitivamente. simplemente como que aislado, porque también es muy fácil, que algo que incluso a mí me pasó, que es muy fácil también simplemente culpabilizar a ellas y culpabilizar a la familia y a la niña y al tío, o sea, ¿verdad? Y no solamente culpabilizarle, sino quedarse en esa culpabilización de Claro. esa otra persona y no tomar también responsabilidad ni evaluar qué tú podrías estar haciendo para tratar de proveer una solución a ese problema. Esa es otra que tú, además de ser víctima de matrimonio infantil, tú también eres revictimizada Claro. por la sociedad. Y tú eres el problema por cómo tú te vestías o cómo tú, o si tú accediste a ciertas cosas, o la culpable es la mamá. Pero siempre hay una mujer culpable, nunca el hombre. Ujú. Ujú, Sí. Nunca el hombre que está casado con una menor de 14 años. Ujú. claro, no. Y bien es cierto que la legislación no va a hacer un cambio en la realidad, pero la posición del Estado es importante. Claro. Aunque no cambie el contexto, es importante lo que dice el Estado y lo que dice la legislación y la posición que toma el Estado, porque si el Estado lo hace legítimo, ¿qué nos está diciendo? Claro, Claro. y que o sea, es necesario, o sea, que sea ilegal es necesario para poder hacer algo más allá, porque tú no Ujú. puedes, o sea, tú sí podrías intentar educar, pero es muy difícil tú decir, eso está mal cuando ni siquiera es ilegal. Exacto, Claro. Ujú, exacto. sí, y dentro de esa misma revictimización, Ana, yo creo que podríamos ir más o menos entrando al siguiente tema, que pasa mucho también con embarazo adolescente, esa revictimización y esa marginalización de las adolescentes embarazadas y otra vez se culpabiliza a la adolescente embarazada o a la mamá de la adolescente embarazada. Nadie pregunta por nada más. Ni siquiera preguntan como que bajo cuáles o sea, nada. No, solo lo único que ven es eso. La vergüenza Eh, es la adolescente embarazada, no quien la embarazó. exacto. Ujú. Y es en ese mismo círculo de culpabilización, eso yo me parece que muchas veces se usa como argumento en contra de el aborto. Chan, 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 chan. Eh, Así es. porque, ¿verdad?
Si tú fuiste por ahí, Porque dicen, deshiciste y te preñaste, pues mala tuya en verdad. Ahora nada, Te preñaste tú exacto, sola. fuiste tú que Sí, te tú la sola. buscaste, Te bebé. preñaste, no te preñaste, obviamente, tú te porque preñaste sola. claro, tú supiste Y que los tampoco, superpoderes, entonces también, o sea, toda la culpa es de la niña o del adolescente que no tuvo educación, que no tiene padres presentes, tampoco con padres probablemente que tampoco tuvieron educación sexual. O sea, ¿cómo tú pretendes que ella sepa? O sea, cómo proceder, cómo atravesar su sexualidad. Si aquí Ujú. no hay educación sexual y si Exactamente. las personas alrededor de ella tampoco saben cómo. Y más si lo que tú te has expuesto en el día a día, la hipersexualización de la Exacto. mujer a tu alrededor y Si las niñas a tu exacto. O sea, te alrededor. están diciendo, O Ujú. sea, tú vales, o sea, como ser sexual. Eso es lo que tú tienes que exacto. aspirar, eso es lo que te va a dejar salir adelante, eso es tu meta. Una ujú, niña que constantemente está expuesta a eso, obviamente lo va a hacer. claro, Y nada, para decir algo específico para la persona que no están escuchando, por si no lo sabían, pero hay un 22% de las adolescentes dominicanas entre los 12 y los 19 años está o ha estado embarazada. Y esta es una de las tasas más altas en Wow. todo el mundo, con un 34% más alta que el promedio en el resto de América Latina y el Caribe. Entonces, Y Wow. somos, o sea, nada más estamos en segundo lugar después de África subsahariana, que tiene un promedio de 37% por encima de la tasa mundial. Nosotros tenemos un 34% por encima de la tasa. O sea, ellos nos llevan un 3%. Y nosotros sí, estamos en la cabecera, o sea, nuestro país está en la cabecera de la región. Wow. claro. Y obviamente estamos entrando por ahí, pero simplemente para dejar muy claro nuestra postura de que independientemente de acceso o no, no sé qué, tú sabías o no sabías, tú no sé qué, el es abuso. afán, sí, exacto, y el afán por controlar lo que se hace o no se hace, o lo que una mujer hace o no hace con su cuerpo, es completamente ridículo. Entonces, simplemente para, si ustedes pueden hacer una pequeña explicación de el aborto en sus tres causales, ustedes saben lo básico de Claro. cuáles son esas tres causales. Claro. Bueno, actualmente aquí lo que se está luchando, porque claro, lo ideal fuera que el acceso a una interrupción de un embarazo seguro y en un caso ideal, gratuito, sería lo mejor. Pero aquí todavía no estamos a esa altura, entonces por lo que se lucha es por la despenalización, digamos, de las tres causales, que son cuando la vida de la madre corre riesgo, cuando el feto viene con una malformación que es incompatible a la vida y cuando el embarazo es producto de una violación o de incesto, que realmente no es tan descabellado pedir la interrupción de un embarazo dentro de esas circunstancias, o sea, Ujú. Para nada. No. no lo es, pero lamentablemente, por más que se intente y por más que se lleven años y años intentando, aquí el Congreso, Está comprado, exacto, básicamente. está comprado. O sea, no hay que No es una decirlo porque estadía y no se realmente puede. es la verdad. Está comprado. Y es muy difícil hacerle frente a años de manipulación, de pasar dinero por debajo de la mesa, de trato con gente que tiene muchísimo poder aquí y que tiene apoyo internacional, cosa que tiene. Es difícil, pero no es No, imposible. no, claro que no. Con lo que está diciendo yo, Sara, ahorita lo conecto. O sea, al final del día, quienes están dentro del Congreso se supone que son una representación del pueblo. Ahora mismo no me acuerdo Se exactamente supone. cuáles eran los números, pero se han hecho encuestas a nivel nacional, pienso, sí, Sí. que demuestran que más de la mitad de la población dominicana está a favor con la interrupción del embarazo dentro de sus tres causales. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿dónde están esas personas cuando se está exigiendo? O Ujú. sea, cuando se le exige al Congreso, o sea, ¿dónde están? O sea, vamos a hacernos sentir como, por eso yo digo que no es imposible que logremos dar ese paso, pero se Ujú. necesita apoyo ciudadano, Sí. porque la persona que está en contra, No, aparentemente no hay argumento que valga de consecuencias físicas del embarazo, no hay argumento que valga de no hay consecuencias nada. psicológicas, no hay argumento que valga con respecto al matrimonio infantil, de las probabilidades de violencia, que son el doble y el triple de cuando si tú eres adolescente, no hay argumento que valga de situación sexual forzada. Ah, No, porque es que al final, o sea, las personas que están en contra completamente lo están viendo desde un punto de vista moral, únicamente religioso. Mientras que nosotros que estamos viendo a esa gente, estamos tratando con esos casos, estamos viendo su vida, ¿tú entiendes? Estamos expuestos a
su salud, a Exacto. su realidad económica, o sea, muchísimas consecuencias que están teniendo por eso y que no deberían ser, o sea, No, y que al final del día no, ya estamos a un punto donde esto no es un tema de moral, es un tema de salud. O sea, exacto. vamos a ver la cantidad de abortos inseguros que se dan anualmente, la cantidad de mujeres y, bueno, personas gestantes que tienen las consecuencias que trae un aborto inseguro en tu cuerpo, sea a corto plazo o a largo plazo. Son 7 millones de mujeres hospitalizadas anualmente por abortos inseguros. Entonces, Que muchas veces tienen consecuencias permanentes, o sea, de esa situación. Y que la mayoría de esos abortos inseguros, claro, se dan en lugares como aquí, República Dominicana, donde no hay acceso de ninguna forma, donde está penalizado completamente, que es uno de los únicos países del mundo, 5 países 5 solamente. países contando el Vaticano, donde la mayoría de la gente es célibe y son hombres, que incluso, exacto, por ejemplo, Italia, que es donde nació el cristianismo, es legal completamente. Exacto. Ya, o sea, ya nosotros estamos de que en un punto que, o sea, el mundo nos dejó atrás, o sea, en ese aspecto nosotros estamos de que lo más atrasado posible. O sea, en la mayoría de países, hasta en Medio Oriente, donde la violencia es contra la mujer es increíble, el aborto se permite bajo ciertas circunstancias, Medio aunque sea Oriente. por diferentes razones. Y quería volver a algo que está diciendo ahorita, que como se cortó porque estábamos hablando, pero que lo que está diciendo previamente es que las personas que están en contra al aborto tienen un punto de vista muy, digamos, fuerte y son muy vocales con respecto a ello. Entonces, por eso uno ve muchísimas manifestaciones que se dan de personas que no al aborto, Son o muy sea, vocales, se hizo ¿no? una manifestación de 40 días, creo que fue, frente al Congreso, Ujú. con muchísimo apoyo. Entonces, nada, solamente quiero recalcar que es demasiado importante, uno, alzar la voz. Si estamos de acuerdo con las 3 causales, vamos a dejárselo claro a las personas a nuestro Ujú. alrededor y a las personas que se supone que están aquí para representarnos, porque si no, si nos quedamos callados, quienes más están haciendo el trabajo de alzar la voz son las personas que se sienten súper apasionadas con que el aborto no debería de ser legal bajo ningún tipo de circunstancia. Y es también esa delimitación tan no clara, tan ambigua entre Estado e Iglesia también. Porque si bien es cierto que van a haber personas que van a estar en contra del aborto, ¿por qué la Iglesia tiene tanta incidencia en lo que se hace o no se hace? Ese es un tema. Pregunta abierta para ustedes, amigues. Es que al final, es lo que yo, o sea, lo que te estaba diciendo, el dinero. La gente ve a la iglesia como alguien que está haciendo un favor, pero al final ellos son una institución y ellos están sacando su beneficio. O sea, ellos tienen su dinero, su todo que ellos están manejando, moviendo, dando, quitando de donde ellos quieren, sobornando gente. Aunque la gente no le quiere admitir que la iglesia es pura, ay, no hay violencia dentro de la iglesia. Mi hermano, Vamos a no entrar es ni uno de los siquiera en ese lugares. tema, ¿eh? Porque ahí entramos por ahí, es un episodio aparte. Es un episodio aparte. Exacto. Nos van a censurar el podcast. Sí. Generalizando, o sea, tampoco diciendo que todo el mundo es así, pero lamentablemente. Pero como institución Exacto. corrupta, como la mayoría de instituciones que tienen tanto poder. Una institución con esa cantidad de poder, obvio, tú sabes que adentro va a haber personas. que se Claro, aprovechan. claro. Y qué bueno que Daniela, tú dijiste eso, porque realmente sí, o sea, hay personas y personas, y está bien que tú tengas tu religión y tu práctica espiritual y lo que sea, o sea, respetamos 100% eso. Esto se va más allá de una creencia personal. Exacto, es que Exacto, ese es el detalle. Siguiendo con los temas alegres y felices, esto es un maratón de temas alegres y Un felices. maratón, ya lo sabes. Este siguiente tema da definitivamente, yo diría que hasta para una temporada, pero Sí, vamos a y que una resumirlo. temporada sola, pero vamos a tocar brevemente el tema de la violencia basada en género y cómo va mucho más allá de de la primera imagen que usualmente a la gente le llega. Porque cuando decimos violencia basada en género, usualmente hay una imagen muy estereotípica, muy cuadrada, que a todo el mundo le llega a la cabeza inmediatamente, cuando realmente va mucho más allá, tiene unas Un repercusiones feminicidio. tiene repercusiones en salud mental increíbles, no es solamente lo físico, está lo psicológico, está lo económico. Incluso yo iría más allá y diría que hay violencia basada en género institucional, pero bueno. Sí. Por ejemplo, lo que es la violencia sexual, la exposición a violencia sexual, puede tener consecuencias psicológicas, consecuencias físicas, como por ejemplo depresión, trastorno de estrés postraumático, consecuencias físicas como infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, que también, como ya dijimos, el Que no embarazo es un puedes estresor abortar.
que no puedes Exacto. abortar, otro estresor para colmo. Como el VIH trae depresión, hay una alta tasa de depresión con personas con VIH, depresión postparto por el parto, una serie de cosas, nada más por estar más expuestas desproporcionalmente a violencia sexual. Y las consecuencias sociales que tiene también, por ejemplo, hablar de esa violencia sexual abiertamente, incluso donde uno debería estar seguro que puede ser la familia, por ejemplo, que son uno de los espacios que al final no son nada seguros, que te revictimizan muchísimo. Y, por Sí. ejemplo, cuando tú haces denuncia legal, también te revictimizan. Aquí revictimizan por todo, no solamente por abuso sexual. Por cualquier Sí. cosa que tú tengas, se burlan de ti, te dicen que tú eres un hablador, que eso tú te lo buscaste. Pero Sí. con la violencia sexual es algo bastante notable, o sea, algo mundial. No es como que estamos hablando de que aquí pasa y eso, no, es algo Entonces, común. Claro, y las implicaciones de la violencia basada en género, en eso mismo que tú estabas diciendo, yo, Sara, de lo social, es muy grande el impacto social, el impacto en tu entorno inmediato, en tu grupo de amigues, en tu familia, impacta todo, o sea, Sí. va mucho más allá que simplemente el momento preciso en el que está Ujú. pasando. Claro. Y no solo que, por ejemplo, vamos a decir que tú eres abusado. Después, entonces, además de que eso te está afectando muchísimo psicológicamente, tú tienes que tomar una decisión o sea, tú empiezas a pensar, ¿yo debería decirlo o no? Y si yo lo digo, ¿qué va a pasar? Y si yo no lo digo, ¿qué va a pasar? ¿Y qué yo prefiero? Entonces, si tú lo dices, tú vas a tener que lidiar con esas consecuencias sociales. Tal vez, por ejemplo, depende del ambiente donde pase, te pueden despedir. Por ejemplo, si o en el colegio tal vez va a ser otro problema, ¿tú entiendes? Ujú. Y La si no, revictimización de la que estábamos hablando. exclusión social, o sea, muchísimas cosas que pueden pasar. Y que una persona que ya está en ese nivel, o sea, de estrés, tú sabes, obviamente, también probablemente se está pensando muchísimas cosas. Y que si tú no lo dices, entonces tú vas a tener que lidiar con eso tú solo. Y eso es otra carga. Claro, y también qué mensaje que estamos constantemente recibiendo de más para arriba, entre comillas, cuando si yo denuncio, en el peor de los casos, me mandan para mi casa y a nadie le importa. Y en el caso intermedio, ok, una orden de alejamiento, cuando hasta hace poco tú tenías que ir y llevar tú la orden de alejamiento a la persona a quien tú le estabas poniendo la orden de alejamiento. Y entre comillas, en el mejor de los casos, la persona es sometida, qué sé yo, digamos que meten a la Ah, persona presa, hacen un trato a los 2 meses, salen y ya, perdiste. La misma vaina repetida otra vez. que al final, aquí cuántos casos terminan en consecuencias legales. bueno, Es No, y si lo meten preso, ¿qué tipo o sea, esa persona realmente va a, digamos, ser rehabilitada o va a iniciar un proceso que bueno. lo ayude? O sea, eso no existe, ¿tú entiendes? Tú vas a la cárcel y sales de la cárcel siendo más tigre de lo que entraste y maquillado de lo que entraste. Y la exacto, matas. porque no hay rehabilitación. Exacto, y va y la mata. No También hay. lo fácil que es para una persona que está en una situación de abuso, muchas veces lo que hace el agresor es alejar a esa persona de amistades, Ajá. familiares, mantenerla aislada para que se le haga más fácil poder seguir perpetuando. Claro, eh, porque quienes la quieren lo ven de lejos. Ujú. Nada, simplemente con Wow. esto quería dejarlo dicho para que si conocen a alguien, o sea, uno nunca se imagina qué persona está viviendo una situación de abuso en su familia, con su Sí. pareja. Entonces, que tengan esto presente para que, digamos, la situación no se escape de control y esa persona pueda tener una red de apoyo y que se le facilite poder salir de esa situación, porque Ujú. tú solo o tú sola, o sea, viéndote en ese momento, se te va a Muy hacer difícil. muy extremadamente difícil. Sí. Y más, o sea, y más ahora, o sea, con la pandemia que ya hay Ajá. aislamiento, o sea, que la gente debería estar pendiente de estos signos que aunque tú creas que puede ser simplemente porque la vida, ¿verdad? Está difícil la vida, que mantengas en contacto con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Y si ustedes ven algo, hagan su denuncia anónima, que se puede hacer. Eso es otra, que mucha gente no sabe que tú puedes denunciar una situación de abuso sin verte involucrado mínimamente en el resto del caso. Y realmente es muy importante porque hay veces que la misma persona que está en esa situación no tiene la forma de ir a Exacto. hacerlo. Ni siquiera tiene acceso a, Ujú. por ejemplo, un teléfono. Tú lo puedes Exacto. hacer Entonces, anónimo. Sí, se puede sí, hacer anónimo. sí, se puede. Sí, sí,
Solo que no se puede poner una denuncia legal. O sea, tú no puedes legalmente, tú tienes que Claro. ir. O sea, la persona que está siendo agredida, o si es menor, o sus padres tienen que ir y hacer la denuncia, firmar y eso. Pero si tú eres un agente externo, o sea, tú puedes llamar y decir en tal lugar, de tal calle, yo estoy oyendo tal vaina, se están dando golpes. Y la policía, que Ahí- también puede ser, eso también eso es Es complejo. exacto. Porque Hay una- también la policía puede ser abusiva o Sí, puede no hacer nada. Vámonos entre ese Pero por lo tema. menos, sí. Eh, hay una cosa que también, si tú, como que si tú tratas de denunciar y meterte mucho en una situación de abuso donde la mujer no está muy preparada todavía para que eso como que todavía está en ese ciclo de la violencia, Ujú. a veces ella puede salir más herida por uno está metiendo la Sí, mano, porque eso yo lo sí. he vivido con personas cercanas. O sea, Sí, al que al final, final tú terminas haciéndole, puede hacerle más daño, porque es que es tan sí, complicado, no es simplemente denuncia, me voy a denunciar por ti. Es como que, pero espérate, mi hermana, Sí. porque tú me acabas de buscar un lío. Es que todos estos temas son tan sí, profundos que son al final del demasiado día, complejos. sí, Hay sabemos demasiada que todos estos temas tela. dan de que para su Ujú. propio episodio cada uno. Y otra cosa que no se puede quedar fuera es también la violencia desproporcionada a la que son expuestas las mujeres trans y cómo muchísimas veces esta violencia ni siquiera es vista como violencia de género cuando fundamentalmente lo es. Lo es, exacto. Y cuando incluso ocurren asesinatos de mujeres trans, muchísimas veces ni siquiera son contabilizados como feminicidios, cuando otra vez Ujú. fundamentalmente lo son, por definición lo son. Incluso la prensa es revictimizante y abusiva, usan los pronombres incorrectos, usan los nombres incorrectos, un completo desastre. No podemos hablar del tema de violencia basada en género sin hablar de este tema que todos los días enfrentan las mujeres trans. Quien definitivamente son víctimas de la violencia basada en género, lo que es el acoso en todas sus formas, abuso sexual, todas esas variables sociales que nos hacen vulnerables. Las mujeres trans también son parte de ello, una lucha de ellas Claro. también. Y no Y, solamente, o sea, incluso más allá, no exacto. solamente porque son mujeres y están asumiendo el rol de mujeres, sino porque se ve como una forma de rechazar lo masculino, que es lo que se supone que es ideal para la sociedad. Ujú. Entonces eso se ve, es como, yo siento que las personas lo ven como una agresión completa al status quo, a todo lo que, Una o amenaza, sea, al ¿Cómo que tú no binarismo, quieres? una ajá, ¿Cómo? amenaza, bueno, Sí. binarismo no, pero una Exacto. amenaza que tú no quieres A ser todos los hombre, valores. ¿cómo puede ser que tú no quieras ser hombre si eso es Ujú. lo máximo? O sea, Lo invalidan todo y plantean eso como si fuera una opción, que tú no exacto, quieres, que tú exacto. quieres hacer esto, que tú, que tú estás eligiendo. exacto. Y obviamente ahí podríamos entrar también el tema de las personas no De, binarias o de género no ujú. conforme, que Incluso la también, homosexualidad, que exacto, también, Que en este país, exactamente. que lo ven como un comportamiento, como una decisión. Lo ven Sí, como una decisión y un estilo de vida. sí, es un desastre. Y que lamentablemente casi no hay datos e información acerca de estos temas y de este tipo de violencia, personas no binarias, a personas trans. Casi no hay datos en RD. Es que si ni siquiera se reconocen, si ni Como siquiera se una reconoce, mujer, ¿cómo vamos a tener esos datos? O sea, no hay forma. Ujú. Ok, estamos casi acabando, no se asusten, señores. Vamos a hablar un poquito acerca del trabajo sexual. Y aquí hay, Chan, 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 chan. incluso dentro de un mismo movimiento, hay muchísimas perspectivas diferentes, hay muchísimo tabú, es muy controversial este tema. Hay un grupo de personas que considera que la mejor opción es abolir el trabajo sexual. Hay otro grupo que no. Hay otro grupo que considera que simplemente eso está mal porque es sexo y es extramarital y está mal. Pero obviamente sabemos que las cosas no son tan simples que como estamos hablando de interseccionalidad, tenemos que verlo desde una perspectiva interseccional. Entonces, ¿qué ustedes nos dicen acerca del trabajo sexual? bueno, yo creo Ajá, que algo muy importante que primero se tiene que resaltar es que hay una diferencia entre la trata de personas y el trabajo sexual. Obviamente, la trata de un ser humano y la coerción de un ser humano a hacer trabajo, digamos, bajo del ala de otra persona que lo está obligando o le está abusando para que eso se lleve a cabo, nunca, nunca debería ser legal ni
debería suceder. Bueno, sí. Exacto. Pero luego está el tema del trabajo sexual en sí, que sí, definitivamente es súper polémico, pero para mí, vámonos a lo más simple. ¿Qué pasa si decimos, ok, no, vamos a abolirlo y vamos a hacerlo ilegal? ¿Va a dejar de suceder? No va a dejar de suceder. Entonces, ahora, ¿qué pasa con todas las personas que son trabajadores sexuales que ya no tienen, digamos, una protección del Estado? Entonces, para mí ahí es que está la clave. O sea, Ujú. no podemos simplemente decir, es un tema que me hace incómodo, es un tema tabú y por eso no debería de ser apoyado legalmente, pero tenemos que verlo desde un punto de vista más práctico. Claro, la salud y la seguridad de esas Exacto. personas, porque no solamente no va a ser, no, o sea, no van a estar protegidas, sino que van a ser perseguidas por el Ujú. Estado. Exacto. Claro. Entonces, Vamos a poner el ejemplo de que, imagínense, yo soy trabajadora sexual, soy abusada por un cliente, yo no podría hacer una denuncia porque al final del día yo estoy haciendo un trabajo que no es legal y termino yo viéndome en problemas. Claro. Un ejemplo Claro. simple, pero que sucede bastante. Demasiado frecuentemente. Estamos en la misma página en eso. Definitivamente la respuesta no está en criminalizar el trabajo sexual. Es una situación muchísimo más compleja y que por ende requiere Ujú. una solución multidimensional e interseccional. sí, y también yo creo que, por ejemplo, es importante hablar de que hay diferentes tipos de trabajo sexual. Hay trabajo sexual que es de bajo riesgo y hay trabajo sexual que es de alto riesgo. Ujú. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, si tú criminalizas el trabajo sexual, qué tú estarías criminalizando realmente? ¿Cómo se separa? ¿Qué tú vas? ¿Me entiendes? Hay Claro. que hacer Ujú. un análisis y, o sea, ni siquiera nosotros, o sea, el mundo entero, es un tema que Sí. es difícil. Hay muchos países en el mundo que están tratando de buscar una solución activamente y es complejo, o sea, un tema complejo, igual que muchos otros que no se han logrado solucionar, es un proceso, ¿sabes? Se va llevando el paso, se va viendo lo que funciona y lo que no funciona. Y aunque hacer la salvedad de que todos estos temas que estamos hablando, sabemos que son muy complejos, sabemos que son temas pesados, y aún así necesitan ser discutidos y necesitan estar en el tema central de conversación, porque si no, lo primero es que por no hablando de eso, no va a ser que desaparezca. Que tú Ujú. tengas el privilegio de que a ti no te afecte y que tú no tengas que pensar en eso, felicidades. No va a desaparecer porque no pienses en eso y porque no hablemos de eso. Es muy importante que sigamos teniendo estas Como el conversaciones, que aborto. sigamos teniendo estas discusiones para poder tener soluciones. Y otra cosa que quiero decir respecto a la parte de las soluciones es que las soluciones no pueden ser impuestas y venir de fuera. Las soluciones tienen que ser creadas en conjunto con las comunidades con las Claro, que estamos trabajando. Claro, con quien se ve afectado realmente por eso. exacto. Exacto. No podía decirle que tú tienes que hacerlo porque Claro, no yo podemos digo. imponer soluciones desde arriba porque al final lo primero es que la gente no la va a seguir porque ¿qué le importa a la gente lo que tú dices? Y lo Ujú. segundo es que realmente no son unas soluciones, son una solución para ti, para lo que tú entiendes. Para ti. Está Exacto. bien o lo que tú entiendes que Que es esa un persona problema. necesita, Ujú. pero esa no es la realidad. Entonces, ¿para quién es esa solución? ¿Para tu conciencia? ¿Para tú estar tranquila? Mm, mm, no me parece la mejor idea. Ya sí, de verdad, Ana, vamos, tráenos las cosas positivas, por favor, porque estoy, de verdad. Ya está pesado. Lo que quiero decir es que las mujeres mantienen mejores relaciones interpersonales, más fuertes, más cercanas, más íntimas, que ayudan a hacer como un colchón con respecto a la salud mental. Un factor protector, vamos a decirlo así, para la salud mental. Sí. Y que hablan más con la gente, buscan ayuda más fácil porque pueden tomar el rol de paciente más fácil. Y se Está le hablando de permite empatía. también más ser vulnerable. O Se sea, les, ajá, se es les mejor permite más ser víctima que víctima. vulnerables, sentir sus emociones, expresarlas, Ujú. llorar, estoy triste, me pasa esto, busca ayuda. Entonces, eso es algo positivo también de la socialización de las mujeres, que hace que haga un factor de protección para nuestra salud mental. Ok, señores, este ha sido el episodio más feliz que hemos tenido Qué en toda ánimo. nuestra historia. Qué alegría. Definitivamente ha sido un episodio en el que fundimos muchísimo. Y si ustedes quieren seguir fundiendo, les invitamos a pasar por la página de Instagram de Con Mis Derechos No Te Metas. Es @con mis derechos no te metas, _RD. Ellos tienen un post
súper interesantes, muy informativos, con muchísimos recursos, así que de verdad vayan para su Instagram y síganles para que puedan tener acceso a toda esta información. Y obviamente si ustedes no nos siguen, por favor, síganos en @hablamoselmarte.rd por Instagram. Recuerden que pueden mandarnos cualquier comentario, pregunta, sugerencia, queja, lo que quieran, a nuestro correo electrónico hablamoselmarte.rd@gmail.com. En el siguiente episodio vamos a hablar acerca de raza, colorismo, nacionalidad, etcétera. Así que vamos a fundir un poco más, mucho más. Así que les esperamos por aquí. Y nada, señores, hablamos el martes.